Amigos, continuamos aquí en Perfiles. Gracias por estar con nosotros y nos encontramos en este momento en nuestro segmento llamado Vestigium, donde nos encargamos pues de dar a conocer las caras investigadoras de nuestra universidad, y para ello nos acompaña la doctora Adriana Martel Estrada, a quien le agradecemos su presencia aquí en el estudio. Doctora, gracias por estar aquí en Perfiles. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto tenerla aquí. Vamos a platicar del trabajo que ha realizado en sus áreas de investigación, y cabe destacar que usted pues es ganadora del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en el área de, lo voy a leer porque no me quiero equivocar, en el área de Ingeniería Industrial y Ciencias Físico-Matemáticas, gracias también a las aportaciones realizadas de los años 2013 al 2015 en biomateriales y en ingeniería tisular. Así es. Correcto, estamos bien hasta ahí. Excelente, doctora, pues gracias por atender esta invitación, y vamos a platicar precisamente de lo que ha ocurrido en este campo, de lo que ha encontrado precisamente en esas áreas, y platicamos un poquito fuera de cámara de lo que trataba en sí lo que es su campo, y me explicaba que era medicina regenerativa. Así es. Estoy bien también hasta ahí, ¿verdad, doctora? No me quiero equivocar, o igual con la confianza, pues usted me puede corregir. ¿Y en qué consisten estos campos, doctora? ¿Cuál es el propósito o la intención de los campos a los cuales usted se aboca? Sí, pues básicamente es la incorporación de diferentes áreas de conocimiento en esta área de investigación en particular. Convergen aplicaciones de ingeniería propiamente, como sería ciencia de materiales, y desde luego las necesidades desde el campo biológico. Nos introducimos bastante en la cuestión de medicina, en la cuestión de biología, química, y en particular lo que hacemos en ingeniería tisular y medicina regenerativa es abordar una necesidad que se da en el mundo. Actualmente, cuando surge una pérdida, ya sea pequeña o muy grande de algún tejido, por alguna lesión, por algún trauma, algún accidente, pues lo que nosotros esperamos es reponer ese tejido. Sin embargo, hay una ausencia significativa de donadores para reponerlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pérdida ósea, es muy difícil pensar en un cadáver del cual podamos extraer un hueso y posteriormente incorporarlo al ser humano que lo requiera, de tal manera que esta necesidad trata de cubrirla a la ingeniería tisular, haciendo investigaciones en materiales que permitan la regeneración de ese tejido por medio de células, que pueden ser células del propio cuerpo de la persona que está enferma, de tal manera que se reponga ese tejido, al mismo tiempo que ese biomaterial va a servir de sostén. Y mientras se va reponiendo el tejido, el material se va a ir degradando, de tal manera que cuando ya el tejido esté totalmente formado, el hueso ya esté restablecido o la piel ya esté restablecida, al mismo tiempo el biomaterial se haya degradado, se haya asimilado, por ejemplo, por orina, a través del riñón, y la persona no requiera que haya, por ejemplo, una segunda intervención para eliminar ese material. Excelente. Y bueno, doctora, antes de seguir avanzando con el tema y la plática, le quiero preguntar esto. Antes, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, este tipo de soluciones pues no eran viables, no existía la tecnología. ¿Podríamos hablar de eso un poquito? Que a lo mejor, o cómo era esta situación antes. Yo creo que sí se ha dado un crecimiento bastante significativo. Por ejemplo, pensemos en las suturas. Cuando nosotros nos hacían una cirugía, era muy común que nos citara el médico posterior a la cirugía para retirarnos la sutura, ¿no? El hilo. Y actualmente ya no es tan imperiosa esta necesidad, porque resulta que ya estamos hablando de suturas absorbibles. Entonces, la sutura la absorbe el propio cuerpo y no hay necesidad de que nosotros acudamos después a una revisión, ¿no? Claro, entonces estamos hablando pues precisamente de este avance pues en este campo, en la ciencia, en la tecnología, que nos permite el día de hoy plantearnos nuevas soluciones, o por lo menos buscar nuevas soluciones como la que usted nos está comentando en estas áreas. Y ya propiamente en su investigación, doctora, ¿a qué se ha abocado? ¿A qué es lo que ha encontrado?
Bueno, nosotros hemos estado trabajando con materiales para aplicaciones en hueso y piel. Y digo nosotros porque somos un grupo de investigadores aquí en la universidad, tanto estudiantes como investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas y de Ingeniería y Tecnología, y desde luego por mi parte en YADA, ¿verdad?, en Arquitectura, claro, Arte y Diseño. Y nos reunimos, hacemos trabajo colaborativo y hemos estado trabajando en eso. En hueso hemos realizado algunos materiales que tienen el potencial de ser aplicados en hueso, y estos materiales los hemos llevado hasta la etapa de pruebas in vitro con cultivos celulares. Hemos visto que algunos han presentado toxicidad, pues inmediatamente los eliminamos, algunos han sido un poquito más viables, y pues lo que estamos esperando actualmente son los resultados de investigaciones in vivo, ya con animales. Por otro lado, hemos estado trabajando también con materiales para aplicaciones en piel. En estos modelos pues sí estamos un poquito más avanzados porque ya hemos llegado inclusive a modelos animales en donde vemos que, por ejemplo, la regeneración del tejido epitelial es muy favorable y mucho más útil, por ejemplo, digamos, con mayor eficiencia que algunos materiales que ya son utilizados comercialmente para este propósito. Claro. Bueno, voy a hacer un paréntesis poquito necesario y curioso, doctora, a favor o en pro de ilustrar un poquito más a nuestro auditorio. Comenta que usted pertenece al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Sincero y francamente, esto suena más a medicina y a poquito a ingeniería. ¿Qué tiene que ver el diseño? Porque obviamente es normal que el diseño lo relacionemos con el diseño gráfico, con el dibujo, el arte. Pero ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se da esta relación del diseño precisamente en estas áreas, en este campo? Bueno, en particular, a mí me toca trabajar en el departamento de diseño para apoyar a los estudiantes, sobre todo en la selección de nuevos materiales para aplicaciones en productos de diferente índole, no nada más médicos. Sin embargo, también hemos estado abordando productos médicos. Los estudiantes trabajan desde empaque, trabajan en diseño en tercera dimensión, bueno, en impresión 3D, de tejidos. Entonces hemos estado tratando de interaccionar con los estudiantes de diseño, con los estudiantes de ingeniería y hacer un trabajo colaborativo pues bastante acorde a las necesidades actuales de la medicina, en donde no se permite que haya una actuación desde un solo campo, ¿no? La investigación realmente va a ser más fructífera en la medida en que interactúan diferentes disciplinas del conocimiento, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Tenemos estudiantes, por ejemplo, que nos apoyaron en el material que hemos estado trabajando para regeneración de piel, en cuál sería la manera más útil de generar una aplicación o un método de aplicación de este material para úlceras de pie diabético. Entonces, bueno, ¿qué dicen los estudiantes? Bueno, este material debería de tener esta forma anatómica, adaptado al pie del ser humano, con estas medidas antropométricas, dependiendo la edad del individuo, si es hombre, si es mujer, si es niño. Bueno, no, pero resulta que ellos, por ejemplo, detectan que este tipo de material también puede ser aplicado en otro tipo de ulceraciones. Entonces dicen, bueno, vamos a trabajar con sacro, y también generan sus aplicaciones para sacro. Entonces nos parece bien interesante porque los estudiantes no se limitan. Claro, claro. Y bueno, para recalcar, doctora, pues vemos aquí un ejercicio multidisciplinario, y le quiero comentar esto también, o preguntar esto también, para que si nuestros estudiantes nos están hoy viendo, escuchando, se enteren y tengan una visión más amplia de las ventajas de realizar un trabajo o formar un equipo multidisciplinario. En su experiencia, ¿qué ventajas ofrece el formar ese tipo de trabajos o esta sinergia de distintas áreas y profesiones, doctora? Yo creo que en la actualidad nadie se puede especializar en todo. Hay conocimiento tan profundo que es muy complicado que uno pudiera saber de todas las áreas. Entonces, a mí, por ejemplo, en lo particular como investigadora, yo no podría hacer nada si no tuviera el auxilio de personas que se dedican propiamente a campos más vinculados con la medicina. Por ejemplo, a mí me toca trabajar bastante con una investigadora que profundiza en la parte de proteómica, otra que profundiza en genética, a una de ellas que profundiza más en la cuestión de cultivos celulares, otros que trabajamos más con la síntesis de material, o con los mismos estudiantes, ¿no?, de diferentes áreas. No podríamos nosotros hacernos realmente expertos en todas las áreas, y esto nos
permite también eficientar nuestro tiempo. Si alguien se dedica en una parte específica de la investigación a hacer lo que le gusta y lo que sabe hacer mejor, los resultados se dan más rápido que si una persona pretendiera hacerlo solo. Quizás los resultados actuales se han dado justamente por ese apoyo que hemos tenido. Claro, son las ventajas pues muy grandes de poder realizar un trabajo conformado con distintas personas que hagan, como usted lo comenta, que se dediquen a lo que les gusta hacer, y en fin, y se forma una sinergia muy interesante. Y doctor, regresando ahora sí con su investigación, con la investigación que usted ha realizado juntamente con su equipo, en este proceso, ¿cuáles han sido las observaciones de manera general que les han hecho a los avances que han logrado? Porque obviamente nos plantea una solución, pues una excelente solución, así lo voy a decir, una excelente solución a la problemática, a este tipo de cuestiones. ¿Cuáles han sido esos comentarios que les han hecho? Yo creo que principalmente las observaciones vienen a continuar avanzando hacia modelos in vivo. Ahorita, por ejemplo, ya, como le comentaba, en algunos de ellos hemos estado trabajando ya con animales, en particular con ratas, y pues con ratas se ha estado dando el proceso, con ratones también. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues tratar de empezar pruebas clínicas o pruebas preclínicas con seres humanos, y en eso nosotros sí tratamos de ser muy profesionales en ese sentido y muy éticos, y no llegar a ese punto sin antes haberlo demostrado su eficiencia con animales. Claro. Bueno, ahí voy a hacer una pausa, doctora, porque acaba de tocar un punto pues también importante que tiene que ver con la ética. ¿Hasta dónde llegar? ¿Cuáles son los límites que ustedes se han puesto? O para ustedes, ¿cómo miden la ética, doctora? Pues nosotros, desde luego, tratando en todos los sentidos de no afectar a personas, los derechos de personas, de los derechos a la vida, a la salud de personas y tampoco de los animales, ¿no? Y respetarlos en todo momento. Claro, muy bien. Y doctora, bueno, me cuenta que pues van a hacer las futuras pruebas ya en personas viendo estos tipos de principios. ¿Y qué se esperaría más adelante si todo pues se conjugara de una manera adecuada? ¿Qué se puede esperar más adelante, doctora? Si esto nos resulta favorable en su aplicación en seres humanos, yo creo que tendríamos un material, por ejemplo, en el caso de piel, un material que tiene un proceso de cicatrización de arriba del 200% de eficiencia comparado con los apósitos comerciales, de tal manera que estaríamos hablando de la posibilidad de que personas sanaran muy rápidamente cualquier herida que tuvieran en piel. Heridas en piel, llámese, pues, quemaduras. Quemaduras, ulceraciones. Ulceraciones. ¿Y en la cuestión de los huesos, doctora? En la cuestión de huesos vamos un poquito más atrasados, claro. Sin embargo hemos estado trabajando bastante con lo que es el hueso cortical. Entonces en el hueso cortical yo creo que podríamos pensar en esa regeneración paulatina del hueso, sobre todo en personas jóvenes. Ahorita, para nuestra fortuna, pues ya en el caso de piel, por ejemplo, ya tenemos en proceso una solicitud de patente que esperemos que sea resuelta favorablemente hacia el grupo de investigación y esperemos que se pueda explotar comercialmente esto pronto. Desde luego, y ojalá que así sea. Y quiero destacar un punto, doctora, si me lo permite, para que nuestro auditorio no dé cuenta, pues se dé cuenta de esto. La innovación que usted me está comentando, la verdad parece o es muy innovadora. Ubiquémonos en nuestro país de esta manera. ¿Existe la tecnología realmente en nuestro país para que esto se dé, para que estos avances se lleven a cabo? Claro que sí. México es un país que lo primero que tiene son recursos humanos. Los investigadores en México, yo creo que competimos de manera muy similar con nuestros pares en otros países. Quizás las limitaciones más que nada vienen en cuanto a los recursos que podamos tener en los laboratorios, recursos materiales. Pero estos recursos no es tanto que no estén disponibles, sino que quizá el proceso en los que se obtienen o en los que se pueden usar es más lento. Y eso yo creo que es lo que hace la diferencia principal entre nosotros y las mejores universidades del mundo, ¿no? Que ellos lo tienen muy rápido, muy oportuno, y nosotros tenemos como que esperarnos a que el proceso de compra, a que lleguen los insumos, pero en general estamos compitiendo bastante bien con ellos.
quizá la parte de transferencia tecnológica ya a las empresas es lo que podría hacer la diferencia. Sin embargo, también confiamos en que esa transferencia tecnológica no necesariamente tenga que ser con una empresa mexicana, podría ser con una empresa de calidad mundial. Claro, precisamente eso es lo que quería destacar, el nivel de competencia que la verdad es alto y es medible obviamente, y pues felicitarlos por el trabajo que están realizando, que yo sé que requiere muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, muchísima disciplina, doctora. Felicidades. Esperemos que todo se vaya dando, que se vaya conjugando de manera adecuada para que pues México y obviamente cada uno de ustedes pues en sus carreras pues logren esos objetivos que se han planteado. Doctora, pues le agradezco que haya estado aquí en Vestigium en Perfiles a platicarnos acerca de la investigación, de las investigaciones que están realizando. Muchas gracias. La doctora Adriana Martel, aquí en Vestigium. Amigos, hacemos una pausa, continuamos en Perfiles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Velasco Rodríguez, formo parte de la Academia de Mercadotecnia y estoy adscrita al Departamento de Ciencias Administrativas, en lo particular en el programa de Administración de Empresas. Bueno, esta necesidad nace de buscar ventajas académicas y de investigación en relación a todos los contextos que tenemos tan turbulentos en ambos países, México o Brasil, de tal manera que pudiéramos plantear sobre todo la problemática de la gestión en los negocios. Dado esta necesidad, es como se hace toda una convocatoria internacional donde se busca un comité interinstitucional latinoamericano México-Brasil. A mí me gustaría comentarles que, dado las problemáticas que se han manifestado en la administración, se distinguieron alrededor de 12 ejes temáticos. Entonces, prácticamente surge por la carencia de tener, sobre todo, casos prácticos afines a lo que es el enfoque latinoamericano. Bueno, sobre todo a la luz de los capítulos de calidad en los negocios y donde convergen principalmente, bueno, en lo particular yo pudiera compartirles mi propia experiencia. Se ha hecho ejercicios sobre los factores claves del emprendimiento México-Brasil, y hemos encontrado características afines en cuanto al perfil del emprendimiento, los sectores a los que ellos se aplican y sobre todo qué factores económicos y no económicos inhiben el emprendimiento. A la luz de esta investigación que ha hecho su servidora, es como nos damos cuenta que convergen temas en común, como son principalmente los factores económicos. Esto es todo lo que es el procedimiento para gestar un negocio, por un lado. Por el otro lado, la carencia de nuevas metodologías actualizadas en cuanto a la problemática de ver lo que es la naturaleza del negocio en cuanto a su vigencia, de estilos, de prácticas administrativas, sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa. Un ejemplo también que se manifiesta en estas necesidades de ambos países es que nos encontramos con unos niveles de desempleo que nos invitan a reflexionar cuál es el modelo que se está gestando a nivel de la administración, que no ha dado respuesta a las necesidades específicas, tanto económicas, políticas y sociales, pero sobre todo, algo que podemos destacar de esta obra, es que nos propusimos que fuera hecho a la naturaleza propia de lo que tanto Brasil como México están pasando en cuanto a niveles de pobreza, niveles de desempleo y lo que es particularmente la cuestión del intercambio comercial. Bueno, aquí se pueden visualizar dos públicos principalmente. Por un lado tenemos que participaron alrededor de 10 instituciones nacionales e internacionales con los mejores rankings educativos. Luego entonces pues está dirigido principalmente a un nivel tanto de licenciatura como de posgrado. Dado que el planteamiento de cada uno de los 12 ejes temáticos está planteado sobre casos aplicados en los diferentes sectores, tanto público como privado. Eso es hablando de lo que es la parte de lo educativo. En la cuestión de la parte empresarial, pues nos estaríamos dirigiendo principalmente a los pequeños empresarios que en un momento dado requieren de algunas nuevas metodologías
que si bien es cierto el planteamiento de cada una de los capítulos, que bueno, estamos hablando de alrededor de 26 capítulos que conforman la obra, donde podemos encontrar que la mayoría de ellos plantean específicamente metodologías actualizadas, donde se ve sobre todo cuáles son los procedimientos, cuáles son los materiales que se usan, cuáles son los impactos, pero algo que hay que destacar principalmente para nuestros pequeños empresarios es la cuestión de se encuentran propuestas. No solamente se plantea una situación de revisión de literatura o de aplicación de instrumentos de investigación, sino que al final de cada uno de los capítulos se buscó plantearles una propuesta. Eso es lo que yo vería como los dos públicos afines a esta obra, que cuenta con 26 capítulos. Bueno, aquí cabe hacer la aclaración que los motivadores y coordinadores de esta obra, uno de ellos que es el doctor Emilio Larios, que en ese entonces formaba parte de la Universidad de Guanajuato, ahora está en la Benemérita de Puebla, y por el otro lado también la visión que tuvo Carlos Giuliani, que es originario de Sao Paulo, Brasil. Ellos con su visión y con su trayectoria a nivel de lo que es principalmente investigación en negocios y en educación, visualizaron esta obra. Entonces creo yo que la sensibilidad de los coordinadores de esta obra permitieron de manera natural que se lograra esta conjunción México-Brasil. Sin embargo, cabe destacar que quienes nos conjuntamos en estas obras, pues buscamos sobre todo responder a la convocatoria internacional que ambos hicieron. Sobre todo dentro de un pequeño video que seguramente les haré llegar por parte de Carlos Giuliani, él hace un gran énfasis sobre la gestión empresarial. Ahí nos estamos encontrando donde hay vacíos de cómo los modelos existentes no están siendo viables para los negocios que tenemos en nuestras respectivas comunidades. Cabe hacer la aclaración que por traernos transferencias de tecnologías, de negocios, modelos, vea que no quisiera mencionar ninguno en particular para no obviar aquellas universidades internacionales que han participado en esta obra, nos damos cuenta que son limitados para nuestras realidades México-Brasil. Entonces, yo diría en conclusión, por un lado, el buen ánimo y la disposición de nuestros coordinadores, tanto por parte del doctor Emilio Larios como por parte de Carlos Giuliani, con una visión empresarial. Y por otro lado también se conjuntó en que ambos países pues han venido desarrollando una serie de investigaciones que se dan a la luz en este año con el ánimo de que se den cuenta de cómo estamos atendiendo a problemáticas, por ejemplo, desde el sector comercial. Leamos en este caso cadenas comerciales como de pequeñas y de detalle, de mayoristas, de minoristas, por mencionar un lapso de capítulo. Otro lapso es cómo se gestiona la administración en una universidad pública a diferencia de una universidad privada, a la luz de un caso muy específico de Puebla. Por otro lado tenemos a la Universidad de las Américas, que nos habla de cómo entender el concepto de innovación desde nuestra perspectiva. Caso particular de Brasil, pues también retoma casos que tienen que ver precisamente con el cuestionamiento de cómo se establecen las relaciones entre los agentes de la administración. Entonces, creo yo que dentro de cómo surge este factor llamado obra, administración con un enfoque latinoamericano, es que nos vemos con la carencia de obras que sean afines a nuestras realidades latinoamericanas. Si bien, insisto, el libro está hecho con propuestas más que con recetas secretas, sino más bien con propuestas de implementación, donde se especifica bien cuáles son los elementos que para cada una de las áreas que conforman la administración pueden aplicarse. Sí es de mencionarse que se cubrieron todas aquellas áreas temáticas que en ambos países es necesario contribuirles con un cambio en la manera en la que se gestiona la toma de decisiones. Bueno, pues primero que nada, gracias por darnos la oportunidad de ser partícipes de algo que en lo particular en ocasiones se vuelve un deseo. Yo creo que ahora ya es una perspectiva y una realidad que podemos ofrecer como propuesta, pues muy interesante porque
cabe hacer la aclaración que tanto México como Brasil han destacado en investigaciones de gran impacto a la luz de la administración. Sin embargo, el haberla sistematizado en una obra con 26 capítulos y con 12 ejes temáticos, pues invita a que todo lector tenga la posibilidad de adquirir esta obra en la librería universitaria, donde seguramente van a encontrar tanto nuestro sector empresarial como nuestro sector educativo la posibilidad de tener propuestas para mejorar su gestión empresarial de día con día. Doctora, gracias. Un placer y muchísimas gracias a ustedes por la invitación.